Estudios sociales. Cuarto grado. Distribución de la población en El Salvador y actividades humanas que modifican el relieve, el clima, la flora y la fauna. Bienvenidos y bienvenidas a su franja educativa Aprendamos en Casa. Este día es el turno de la teleclase de cuarto grado correspondiente a la tercera semana de trabajo que ustedes han realizado en casa. Recuerden que este es un refuerzo a lo que ustedes ya han estado trabajando con su guía de autoaprendizaje. Por lo tanto, no es necesario que apunten todo lo que aquí decimos, sino simplemente aquellas ideas que ustedes consideren son las más importantes para que más adelante las puedan discutir con papá, con mamá o si tienen la oportunidad con su maestro o maestra. Estoy muy feliz porque este día vamos a ver un tema bastante interesante que trata sobre la distribución de la población en El Salvador y cómo las actividades humanas que nosotros realizamos afectan el clima, la flora y la fauna. Vamos, yo creo que es un tema interesante y vamos a empezar. ¿Sabes tú cómo se distribuye la población en El Salvador? Vamos a escuchar esto. Por población se comprende a un grupo de personas que comparten un espacio geográfico, una historia, costumbres, tradiciones y el espacio natural de un territorio. De acuerdo con la Dirección General de Estadísticas y Censos, en el 2019, la población salvadoreña asciende a un total de 6.704.864 personas que comparten un espacio geográfico de 20.742 kilómetros cuadrados después del fallo de La Haya en 1992. Interesante lo que escuchamos. Ahora me surge una pregunta. ¿Cómo se cuantifica o se estudia una población? La respuesta está en la demografía. La demografía es la ciencia que se encarga de estudiar estadísticamente a las poblaciones, su dimensión, sus características, su estructura y su evolución. Muy bien, ahora es importante que para tener en cuenta, para desarrollar esto de las poblaciones, debes de conocer tres elementos fundamentales. El primero es el relacionado con la natalidad, el segundo, lo que tiene que ver con la mortalidad, y el tercero, con las migraciones. ¿Qué significa la natalidad? Bueno, básicamente estamos hablando del número de personas que nacen en una región o en un espacio determinado, en un momento dado y que se relaciona con el total de su población. Cuando hablamos de mortalidad, nos estamos refiriendo al número de fallecimientos en una región o en un espacio determinado, en un momento dado, y que se relaciona con el total de la población de ese país o de ese lugar. Y las migraciones, estamos hablando de los desplazamientos humanos que tiene un determinado espacio o un determinado país. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente estamos hablando del número de personas que salen de un país o de un espacio determinado hacia otro, o también nos estamos refiriendo al número de personas que entran a un país o a un espacio determinado. Cuando nos referimos a las personas que salen, vamos a hablar de emigración, y cuando nos referimos a las personas que entran a un territorio o a un espacio, diremos que es inmigración. Es importante saber que hay diferentes factores que influyen en el tamaño, es decir, en el aumento o disminución de una población. Por ejemplo, si nos referimos a que si la tasa de natalidad en un país es mayor que su tasa de mortalidad, lógicamente la población va a aumentar. Pero si sucede lo contrario, la población disminuye. Ahora, ¿qué crees tú que pasa si el número de emigrantes aumenta en un país o en una región? Exactamente, ¿no? La población tendría que disminuir. Ahora, ¿qué crees tú que sucede si el número de inmigrantes
aumenta en un espacio o en un país determinado? Claro, esa es la respuesta. La población va a aumentar de un país. ¿Te das cuenta cómo la población constituye un elemento dinámico? Claro, que se relaciona a partir de los elementos que hemos hablado anteriormente. Por otro lado, la población se relaciona con elementos naturales. Estos elementos naturales en alguna medida también vienen a condicionar elementos culturales de las sociedades en las cuales viven las poblaciones. Es decir, elementos naturales van a determinar la forma en que nos vestimos, la forma en que nos alimentamos, los tipos de vivienda, las herramientas que utilizamos, es decir, los elementos culturales que constituyen las sociedades en las cuales vivimos. Esos elementos naturales de los cuales estoy hablando o a los cuales nos referimos son la flora, la fauna y el clima. Yo creo que tú ya lo sabes cuando nos referimos a la flora. Exacto. La flora son todas esas especies vegetales que conforman el ecosistema de una región determinada. Además, la flora puede crecer debido a las condiciones o características propias de una determinada región, es decir, de manera espontánea podríamos llamarlo, o también la flora puede desarrollarse debido a la actividad humana, principalmente por la agricultura. La fauna la constituyen todas las especies animales que forman parte del ecosistema dentro de una determinada región o un espacio geográfico. El clima es el estado de las condiciones atmosféricas que influyen sobre una determinada zona geográfica o un espacio geográfico. Ahora veamos cómo está distribuida la población salvadoreña. Según la Dirección General de Estadísticas y Censos, en el 2019, la población salvadoreña estaba distribuida de la siguiente manera. 4.134.360 personas residen en el área urbana y 2.570.504 en el área rural, lo que representa el 61.7% y 38.3% respectivamente. Pero ¿cuál es la relación que existe entre la distribución de la población y los recursos naturales? En forma de distribución de la población convergen varios aspectos. Por ejemplo, las políticas públicas y de urbanización, las oportunidades de empleo disponibles, la búsqueda de servicios básicos necesarios para la vida, los espacios socialmente producidos, es decir, la construcción de ciudades, la disponibilidad de los recursos naturales para el consumo, la educación integral de la sexualidad y la fecundidad. De acuerdo a la cantidad de la población en un espacio determinado, así es la cantidad de recursos que se necesitan para poder satisfacer las necesidades de la población. También, el consumo de recursos está determinado por razones de tradición y costumbres culturales, situaciones sociales y económicas. En El Salvador, la presión que impone la cantidad de población sobre los recursos naturales ha eliminado mucho la vegetación natural del país, poniendo en riesgo a muchas especies animales, vegetales y se ha generado cambios en el clima. Lo que escuchamos antes nos da paso para el siguiente punto que vamos a ver, que son las actividades humanas que modifican la flora, la fauna y el clima. En ese sentido, sobre lo que pudiste escuchar, puedes darte cuenta que la mayor parte de la concentración de la población está en las zonas urbanas. Y eso se debe a algo, ¿no? ¿Qué es eso? Básicamente tiene que ver con la concentración de los servicios y las ofertas de empleo para las poblaciones. Es decir, la gente del campo tiene que viajar a las ciudades para poder tener acceso a mejores servicios y mejores ofertas de empleo. Otro aspecto importante que debes de tener presente es que para poder solventar algunas de las necesidades humanas, tales como vivienda, que tiene que ver con la construcción de casas, ¿no? Edificios,
centros comerciales, etc. También, cuando hablamos de la generación y disposición de los desechos sólidos, es decir, estamos hablando de la generación de basura y disposición de esta, o cuando nos referimos a la recreación. En muchos casos, cuando para generar espacios de recreación, principalmente para el turismo, se saquean o se explotan recursos naturales. Y también estamos hablando para la alimentación, es decir, generación de cultivos, industrias manufactureras para la producción de alimentos procesados, etc. Para realizar las actividades que te mencioné anteriormente, en muchos casos se han desforestado y se han explotado recursos naturales, que son hábitat de nuestra fauna. Sin olvidar mencionar que la cantidad de basura que se genera también afecta a la flora, la fauna y el clima en el cual nosotros estamos viviendo. Ahora, te dejo una pregunta para que la trabajes en casa y pienses un poco más sobre lo que hemos visto. ¿Qué otras actividades humanas consideras que afectan el clima, la flora y la fauna de nuestro país? Vamos, adelante, piénsalo y lo apuntas en tu cuaderno y más adelante lo discutes, por favor, con tu mamá, con tu papá o con tu maestra o maestro de la escuela. Ahora, ¿tú qué crees que pasa cuando la población excede la utilización de recursos disponibles en una determinada región? Vamos a escucharlo. Al deforestar estamos afectando la biodiversidad, es decir, hablamos de la diversidad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado. Así, las diferentes especies de animales, al no tener bosques para vivir, desaparecen o, en el mejor de los casos, migran hacia otras regiones en busca de un mejor lugar para vivir. Con ello también estamos incidiendo en la modificación del clima y en la calidad del aire que respiramos. Recordemos que los árboles tienen la función de purificar el aire. Si estos ya no existen, la calidad del aire que respiramos disminuye y la población sufre de diferentes enfermedades respiratorias. En definitiva, la flora de una región ayuda al bienestar y desarrollo de todos los seres vivos. En otras palabras, sirve para cubrir las necesidades biológicas, agua, alimento y bienes de consumo. ¿Sabes que nuestro país, El Salvador, está catalogado dentro de los países con mayor deforestación en el mundo? En un estudio del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales del 2008, se determinó que la masa forestal en El Salvador es del 37.9%. Es decir, que el 62.1% de nuestro país está deforestado. De lo anterior nos surge la pregunta, ¿y entonces qué podemos hacer? Yo creo que aquí hay algunos puntos importantes que puedes tomar en cuenta para cambiar esta situación. Lo primero es que debemos estar pendientes de los permisos de construcción que hay en nuestro país, es decir, los lugares en donde se están construyendo viviendas, centros comerciales, que en muchos casos destruyen las reservas forestales y también aquellos lugares de recarga hídrica de nuestro país. Otro punto importante que debes de tener presente es que podemos contribuir con la forestación desde, puede ser, en nuestras escuelas o también dentro de nuestras comunidades. Otro aspecto importante que hay que tener presente es el del control de las poblaciones. En ese sentido, la educación integral de la sexualidad es importante para poder evitar embarazos en adolescentes. El control sobre la población contribuye para planificar y distribuir el consumo de los recursos que las poblaciones necesitan. Otro elemento importante es ocuparnos por la producción y la disposición de los desechos sólidos que nosotros producimos. Es decir, en alguna medida
debemos de tratar de reducir la cantidad de basura que generamos en nuestros hogares y también en donde la disponemos. Claro, es un error colocarla en quebradas o en la calle. Si todos y todas nos ocupamos de estas acciones, poco a poco iremos contribuyendo para mejorar las condiciones en las cuales se encuentra nuestra flora, la fauna y también para protegernos de eso que se conoce ahora como el cambio climático. Para finalizar, es importante tener presente la importancia que tienen los recursos naturales para cubrir las necesidades de las poblaciones. Por lo tanto, pensar en hacer un uso racional y responsable de los recursos es de suma importancia para garantizar que estos recursos estén disponibles para las futuras generaciones. En ese sentido, las actividades que nosotros realizamos, por pequeñas que sean, siempre van a tener un impacto en el futuro. Por lo tanto, debemos de pensar que todas estas actividades que nosotros realicemos sean positivas. Te invito a que las hagas en tu casa, en la escuela, con tu familia, con tu maestro, etc. Lastimosamente llegó el final de nuestra teleclase. Les agradezco mucho me hayan acompañado y les esperamos en la próxima sesión. Muchísimas gracias, hasta pronto.